Bueno, como vimos hace un ratito, en eucariotas un RNA mensajero es transcripto por una RNA polimerasa que va a reconocer secuencias iniciadoras y terminadoras en el DNA, ¿sí? La cosa es bastante distinta como les vengo diciendo, en las células eucariotas, donde digamos, el mensajero, el RNA mensajero, además de irse transcribiendo, va a tener que sufrir ciertas modificaciones. Acá en esta figura se muestra, digamos, la comparación de dos secuencias de RNAs mensajeros de células procariotas y de eucariotas. Y fíjense que, digamos, una de las primeras, si uno lo mira, la primera diferencia que ve es que el mensajero, digamos, el RNA mensajero de bacterias o de procariotas, digamos, lleva información para codificar varias proteínas, ¿sí? O sea, una misma molécula de RNA mensajera lleva información para codificar, en este caso, 3 proteínas distintas. Y a esto entonces, a este mensajero se lo llama mensajero policistrónico, ¿sí? Porque es una sola molécula, pero que lleva información para distintas proteínas. En cambio, en eucariotas eso en general no pasa. Una sola molécula de RNA lleva información para codificar una sola proteína, ¿sí? Y a estos mensajeros se los llaman mensajeros monocistrónicos, ¿sí? Bueno, después las otras diferencias que se ven es que el mensajero, digamos, de células eucariotas va a tener distintas modificaciones que van a ir sucediendo a medida que se va a ir transcribiendo. Una es el agregado, digamos, del 5'-cap. Otra es el agregado de la cola de polía. Y bueno, y acá no se lo nota bien, pero en realidad también lo que le va a ocurrir es el proceso, o sea, la eliminación de los intrones, ¿sí? Y la unión de los exones, o sea, el splicing. Entonces, en eucariotas, en general, a nosotros igual acuérdense que estamos hablando en particular todo este tiempo de mensajeros, de RNA mensajeros que van a codificar para proteínas, ¿sí? Entonces, en general, en células eucariotas, un gen tiene una secuencia exónica, de exón, luego una secuencia de intrón y otro exón, ¿sí? O sea, un gen en eucariotas tiene exones e intrones. Este gen se transcribe por una RNA polimerasa, que en este caso, como va a codificar para este gen A, va a codificar para una proteína A, es la RNA polimerasa 2, ¿sí? Y a este mensajero que se va a ir transcribiendo lo vamos a llamar un pre-mensajero, un pre-RNA, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora vamos a ver cómo van sucediendo todo este mecanismo, digamos, cotranscripcional que va a ir sufriendo. Que, digamos, como ya les dije, son el agregado de la cola el 5'-cap, la cola de polía, y el splicing, que es la remoción de los intrones y la unión de los exones, para generar un mensajero maduro, que luego, digamos, va a tener que traslocarse desde el núcleo hasta el citoplasma, y en el citoplasma va a ser reconocido por la maquinaria de traducción y se va a traducir. Y bueno, el procesamiento, digamos, que es el agregado del 5'-cap, la cola de polía y el splicing, es un procesamiento cotranscripcional y básicamente se puede lograr o se lleva a cabo gracias al extremo, digamos, como les dije antes, la cola C-terminal de la RNA polimerasa 2, ¿sí? Esta cola, de la que hablamos antes, funciona como una pequeña fábrica de RNA, ya que va a ir transportando proteínas que van a ir procesando al RNA a medida que se necesite, ¿sí? Ahora vamos a ver, lo primero que va a ocurrir es el capping, ¿no? El agregado de esta caperuza en el extremo 5'. Bueno,
la fosforilación, digamos, de esta cola CTD de la RNA polimerasa, digamos, permite que proteínas que se necesitan para realizar este capping se unan, y entonces eso lo que permite es que a medida que este RNA se va transcribiendo, se vaya modificando. Y esta cola es la que va a llevar tanto las proteínas necesarias para realizar el capeado, el splicing y también el agregado de la cola de Polydar. Y una cosa importante, esta cola, la CTD de la RNA polimerasa, no está en otras RNA pol de células eucariotas. ¿Se acuerdan que les dije que en eucariotas hay 3 polimerasas distintas, la 1, la 2 y la 3? La 2 es la que participa en la transcripción de los RNAs que van a codificar para proteínas. La RNA polimerasa 1 y la 3 en general transcriben genes que van a codificar para RNAs estructurales. Bueno, la RNA polimerasa 1 y 3 no tienen cola de C-terminal. Y es un poco por eso que el procesamiento de esos mensajeros, después vamos a ver, es distinto. Entonces, el agregado de la caperuza del 5'-cap es un proceso cotranscripcional. Implica el agregado de una guanosina modificada al primer ribonucleótido. Ocurre antes de que el pre-RNA, pre-mRNA alcance los 30 nucleótidos de largo, ¿sí? Y este agregado, esta caperuza, va a, digamos, a como marcar los RNAs mensajeros de otros tipos de RNA. Y esto después vamos a ver que es necesario para que estos mensajeros que se necesitan traducir en el citoplasma puedan pasar del núcleo al citoplasma. Y bueno, el CAP se une a un CAP binding complex, que es el complejo multiproteico que va a realizar esta reacción, que va a permitir el procesado y la exportación. El CAP se une a este CBC, que es el CAP binding complex, que es una proteína que va a reconocer el 5'-cap y, digamos, va a funcionar como una marca, digamos, de mensajero bien procesado, pero lo vamos a ver después. Y el agregado del 5'-cap es importante, tiene un rol importante en la traducción porque, digamos, después lo vamos a ver, va a ser reconocido por los factores, por los factores de iniciación de la traducción. Entonces, hay 3 enzimas que van a realizar el agregado de este CAP. Digamos, hay una fosfatasa que va a remover el fosfato del extremo 5' naciente. Después va a haber una guaniltransferasa que va a agregar un GMP al extremo, y una metiltransferasa que le va a agregar un grupo metilo, ¿sí? Todas estas enzimas, tanto la fosfatasa, la guaniltransferasa y la metiltransferasa, están en la cola C-terminal de la RNA polimerasa. Y es lo que permite que el extremo 5' se modifique tan pronto como sale, digamos, como es transcripto. Porque si eso no sucede, bueno, esto se llama un procesamiento cotranscripcional. Y si esto no sucede, es una señal para otras ribonucleasas que están en el núcleo de degradación, ¿sí? O sea que los mensajeros maduros tienen que tener esta protección en el extremo 5' porque si no son degradados, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las funciones del 5'-cap? Bueno, provee una protección ante ribonucleasas, permite potenciar la transcripción, también permite, digamos, potenciar el corte del primer intrón, potenciando para algunos pre-RNAs mensajeros. Y también esta caperuza va a distinguir a los RNAs mensajeros de los otros tipos de RNAs, que se acuerdan que son en particular estoy hablando de los ribosomales, de los RNAs ribosomales y los de transferencia, que van a sufrir otro tipo de procesamiento.
Y bueno, esto también, ¿no? El CAP se une a esta CAP Binding Complex y permite la exportación del mensajero maduro al núcleo una vez que esté todo procesado. Bueno, entonces vuelvo a insistir en esto. O sea, la estructura de un gen eucariota está formado, o sea, un gen eucariota en general está formado por secuencias codificantes, que acá se muestran en rojo, que son está formado por secuencias exónicas que después van a quedar en el mensajero maduro y que van a codificar por una proteína, y intrones, ¿sí? Que son secuencias no codificantes y que en general, fíjense que son siempre mucho más largas que grandes que los exones, ¿sí? Y ambas secuencias, los exones y los intrones, se van a transcribir en el RNA y van a estar en esto de lo que nosotros llamamos el mensajero, el pre-RNA, el mensajero primario, ¿sí? ¿Sí? Acá. Digamos, este mensajero en la célula casi que no existe, pero para modo, digamos, de ilustrativo y de comprensión, ustedes piénsenlo como que es una etapa, digamos, de procesamiento. No es que ese pre-RNA no está en la célula, así como tal, porque ya les digo, todas estas modificaciones que sufre el transcripto son cotranscripcionales. Entonces, a medida que se va transcribiendo, se van modificando. Pero bueno, para que lo tengan presente. Bueno, entonces, decimos que tanto los exones como los intrones están en este transcripto primario. Pero, digamos, para generarse el mensajero, el RNA maduro, esos intrones tienen que ser eliminados y eso, digamos, ocurre a través del proceso de splicing, que es un corte y empalme el corte de intrones y empalme con los exones. Y acá les muestro, simplemente para que vean, una comparación entre lo que es un DNA, ¿sí? Que está en rosa, y el mensajero maduro, ¿sí? Fíjense el tamaño que queda luego de que el transcripto primario sufre el proceso de splicing, ¿sí? Queda muchísimo más cortito. Todas estas secuencias largas son exones que a través del proceso de splicing son eliminados. Y bueno, digamos, ¿cómo ocurre, o sea, cómo es que se reconocen o cómo se diferencia un intrón de un exón? Bueno, como ustedes se deben imaginar, existen secuencias consenso digamos, que están dentro de la secuencia del intrón, secuencias consenso que están en el extremo 5' del intrón. Hay secuencias consenso que están en el extremo 3' del intrón y, digamos, secuencias que están en el medio. O sea, esta se la llama secuencia 5', 3' y este es el centro de ramificación. Estas secuencias van a ser reconocidas. Ahora vamos a ver por quién, digamos, vamos a ver por quién son reconocidas y cuál es el mecanismo responsable de llevar a cabo esta eliminación de los intrones. Antes, les quiero mencionar que, digamos, el splicing en sí, el proceso de splicing, es un proceso que es plástico. Y es plástico porque, digamos, lo que va a permitir es que a partir de un mismo gen y un mismo transcripto primario de RNA se formen distintas moléculas de mRNA que van a codificar a distintas proteínas. Y entonces ese splicing plástico se llama splicing alternativo, ¿sí? O sea, a partir de un mismo gen que codifica o que se es transcripto en una molécula de RNA, se van a generar distintos tipos de RNAs maduros que van a, digamos, codificar para distintas proteínas, ¿sí? Y esto, digamos, nada, es muy beneficioso para la célula y por ahí también un poco para la célula eucariota y por ahí también explica, digamos, un poco se piensa que explica, digamos, por qué digamos, las células, por ejemplo, humanas tienen tan pocos genes, ¿no? Porque, bueno, esta, digamos, es como una explicación, ya que un mismo gen
En este caso, por ejemplo, en este ejemplo está codificando 3 proteínas distintas que dependiendo por ahí el tejido pueden incluso tener funciones diferentes. Ahora los vamos a ver. O sea que, digamos, está el splicing, hay algunos genes que siempre se splicean igual y hay otros genes que, digamos, va a ocurrir esto del splicing alternativo, en donde, por ejemplo, en uno de los mensajeros que se genera está el exón 1, 2, 3, 4, 5 y en el otro está solo el 1, 2, 3 y 5 y no el exón 4. Y esa presencia, esa ausencia del exón 4 va a generar, por ejemplo, en este caso, no sé, una proteína que tenga un loop menos, no sé, y esto va seguramente improntar en la función de la proteína. Bueno, acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, acá se ve un gen que es de la alfa-tropomiosina, que es un gen que participa en la regulación de la contracción de las células musculares. Y fíjense que un mismo gen va a generar, digamos, todas estas formas diferentes de RNAs maduros y por lo tanto distintas proteínas. Fíjense que este mensajero de RNA se va a generar en el músculo estriado. Y este mensajero que tiene, digamos, este exón de más se va a generar en las células del músculo liso, ¿sí? Y lo que se sabe es que la función que cumple esta proteína en el músculo estriado es distinto de la que cumple en el músculo liso, ¿sí? O sea que el splicing alternativo lo que hace es aumentar el potencial codificante del genoma de una célula eucariota. Bueno, entonces recién hablábamos hace un ratito de cuáles serán las secuencias consenso de iniciación, o sea, que indican el inicio y la terminación del intrón. Y dijimos que son secuencias que, si bien son consenso, tampoco es que son recontrafuertes, ¿sí? Digo, quiero decir que no son secuencias y por eso ocurre también el splicing alternativo. Son secuencias que son reconocidas, pero no se vayan a pensar que son muy fuertes. Pero bueno, y que también son secuencias que se encuentran en el extremo 5', 3' y en la mitad del intrón, que son necesarias que sean reconocidas por el complejo proteico o multiproteico que va a participar de la realización de este splicing alternativo. Entonces hay un sitio 5', un sitio 3' y un sitio que es el punto de ramificación. Y estas secuencias van a ser ahora reconocidas por unos complejos formados por proteínas y por small nuclear RNA. ¿Se acuerdan también que al principio veíamos de que hay distintos RNAs? Bueno, y hay genes que codifican que su producto final es un RNA. Bueno, uno de ellos que entraban dentro de estos RNAs no codificantes son los small nuclear RNA. Los small nuclear RNAs y las proteínas van a formar un complejo multiproteico y RNA que se llama spliciosoma. Y en particular estas zonas codificantes, estas zonas consenso del intrón van a ser reconocidos por estos small nuclear RNAs, que son RNAs cortitos y que las van a reconocer por complementariedad de bases. Entonces, digamos, a ver. Estos small nuclear, y bueno, el complejo de proteínas con los small nuclear RNAs se lo conoce como small nuclear ribonucleoprotein o SNRP, ¿sí? Y son, digamos, hay 5 tipos, U1, U2, U4, U5 y U6, que van a ser los que reconocen los centros de splicing. Y tienen acción, además de reconocer esas secuencias consensos, tienen acción catalítica, ¿sí? Acá les muestro cómo, por ejemplo, el U1 va a ir a reconocer el extremo 5', ¿sí? El U2 va a reconocer
digamos, el punto de ramificación, ¿sí? Y, digamos, estos complejos de RNAs después, digamos, y de proteínas, tienen una acción catalítica que lo que va a, por ejemplo, acá se une el U1, acá se une el U2, luego, bueno, primero a este punto de ramificación se une una proteína que se llama BBP. No me interesa que conozcan en detalle cómo ocurre esto, pero más o menos se los cuento. Son todas reacciones de transesterificación, en donde básicamente lo que va a ocurrir es que, digamos, se va a cortar, digamos, se corta, hay un clivaje en este punto, en el extremo 5', que se va a formar un lazo con el punto de ramificación, y luego este oxidrilo que queda acá libre reconoce el sitio 3' y se unen, ¿sí? Entonces se genera un RNA maduro en donde se unen los exones, el exón 1 y el exón 2, y se libera un lazo, un intrón en forma de lazo, ¿sí? Bueno, espero que me hayan entendido.